Señora Norma Alfaro, representante de la directora del INCAP, Altagracia Fulcar. Señora Gabriela Montenegro, secretaria nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT. Distinguidos invitados especiales que se encuentran en este salón. Distinguidos señores autores del libro El maíz y su legado mesoamericano. Apreciada audiencia conectada a través de la plataforma virtual del INCAP. Funcionarios del INCAP y de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACIT, presentes en este salón. Buenos días a todos. Nos encontramos en el Palacio Nacional de la Cultura, joya histórica de Guatemala, desde donde les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El maíz y su legado mesoamericano. Actividad que tiene como propósito dar a conocer la publicación, una obra colectiva que reúne ensayos académicos sobre la relevancia histórica, cultural, agroecológica y nutricional del maíz en las sociedades mesoamericanas. Para dar inicio a la ceremonia, escucharemos a continuación las palabras de bienvenida en nombre de la señora directora del INCAP, María Altagracia Fulcar, que la brindará la señora Norma Alfaro. La recibimos con un aplauso y un aplauso para todos para iniciar. Gracias, América. Buenos días a cada uno de ustedes, estimadas autoridades que nos honran con su presencia, colegas y público en general. Autores y equipo editorial de la publicación El maíz y su legado mesoamericano, funcionarios de la CENACIT, del INCAP y demás invitados, amigas y amigos. Reciban un cordial saludo en nombre de la directora del INCAP, licenciada María Altagracia Fulcar, quien por razones ajenas a su voluntad no ha podido acompañarnos el día de hoy. Es para el INCAP un verdadero honor presentar esta publicación que lleva por título El maíz y su legado mesoamericano, una obra colectiva que recoge el trabajo dedicado de incapenses y colaboradores reconocidos, investigadores y expertos que han explorado este grano desde sus múltiples dimensiones: nutricional, arqueológica, antropológica, gastronómica, simbólica y cultural. Este libro se suma al extenso legado académico del INCAP, que durante décadas ha generado conocimiento sobre el valor nutricional del maíz, sus formas de consumo, su rol central en la dieta de nuestras poblaciones y las posibles vías para su aprovechamiento y mejoramiento a través de intervenciones tecnológicas y biológicas para la nutrición de los pueblos. Sin embargo, esta obra va más allá del análisis técnico. Nos invita a reconocer el maíz como símbolo de identidad, como raíz viva de nuestros pueblos y como el hilo invisible que entreteje nuestras culturas desde tiempos ancestrales hasta nuestros días. Los invito a que en esta breve pero significativa sesión nos sumerjamos en el contenido de esta obra y nos dejemos inspirar por el relato del grano que ha dado forma a nuestras mesas, nuestras memorias y nuestra historia común. Finalmente, quiero aprovechar para expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Gabriela Montenegro y al equipo de CENACIT por su valioso respaldo, por permitir que esta actividad se lleve a cabo de manera conjunta. Esta presentación constituye un homenaje simbólico al maíz, especialmente significativo para Guatemala al celebrarse próximamente el 13 de agosto, el Día Nacional del Maíz. Buenos días, gracias.
Muchas gracias, licenciada Alfaro. Partiremos mencionando aspectos de la edición de un libro, como un proceso que inicia con una idea que surge y que se plasma en papel u otro medio, como el digital, y pasa a ser un ejemplar ilustrado, con todos los atributos para ser leídos por el usuario final. Hay aspectos editoriales que se deben cumplir con el propósito de que el libro sea atractivo, legible, adecuado visualmente en concordancia con el texto y lo que se requiere transmitir. A continuación, escucharemos una narrativa introductoria sobre el libro El maíz y su legado mesoamericano, en palabras de la licenciada Norma Carolina Alfaro, jefa del Departamento Técnico de Formación de Recursos Humanos del INCAP y coordinadora de dicha publicación. Nos saltamos una disculpa. Yo voy corriendo. Vamos a escuchar palabras de la señora secretaria de la CENACYT, Gabriela Montenegro. Mis disculpas, por favor, la escuchamos. Muchas gracias, no hay problema. Buenos días, de verdad para mí es realmente un honor estar hoy en la presentación del libro El maíz y su legado mesoamericano. Una obra, como lo explicó la licenciada Norma, que no solo reúne el conocimiento, sino también creo que está escrito con mucha alma. En sus páginas, como ya tuve la oportunidad de hojearlo, se nota que están escritas con el rigor académico que tiene el INCAP, pero también, no lo dudo, que con mucho amor. En este libro es un viaje que entrelaza la ciencia, la historia, la nutrición, la cultura y la memoria. Este libro nos recuerda, como bien se mencionó, que el maíz no es solo un cultivo, sino es un símbolo vivo de identidad, resistencia y esperanza para nuestros pueblos. Agradezco profundamente a quienes hicieron posible esta publicación, a los autores, amigos y amigas, nutricionistas, antropólogos, agrónomos y expertos comprometidos. Gracias por regalarnos una visión integral que honra el pasado, ilumina el presente y siembra futuro. Gracias por rescatar la voz de los saberes mesoamericanos, por traer al presente el legado del doctor Ricardo Bressani y otros grandes científicos y científicas, y por mostrarnos que el sistema Milpa, como se presenta en el libro, no es una práctica del pasado, sino una alternativa viva y urgente. Desde la CENACYT, y me atrevo a decir que en nombre de la señora vicepresidenta, doctora Karen Herrera, celebramos en conjunto este aporte con mucha gratitud y admiración. Ustedes no solo han escrito un libro, han sembrado conciencia y eso hoy más que nunca es esencial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Montenegro. Entonces, retomando, vamos a invitar a la licenciada Norma Carolina Alfaro, por favor, para darnos una narrativa introductoria sobre el libro El maíz y su legado mesoamericano. La escuchamos. Dicen los antiguos mayas que el ser humano no fue hecho de barro ni de madera, sino de maíz. Porque el maíz no solo alimenta el cuerpo, nutre el alma, la identidad y la historia. Cada grano guarda la memoria de los pueblos que aprendieron a vivir en armonía con la tierra. Y aún hoy el maíz sigue hablándonos si sabemos escucharlo. Distinguida concurrencia, de nuevo, es un honor darles la bienvenida a este espacio de reflexión en el que el maíz, nuestro grano sagrado, se convierte en el centro del diálogo y la celebración. La publicación que hoy presentamos es el resultado de un esfuerzo colectivo nacido del deseo profundo de reconocer
y visibilizar el papel que este cultivo milenario ha desempeñado y continúa desempeñando en la vida de nuestros pueblos. No se trata solo de un alimento. El maíz es identidad, historia, resistencia y sabiduría ancestral. Este proyecto nació de una conversación sencilla, pero inspiradora, entre el doctor Miguel Kuch y mi persona. Aprovecho para saludar al papá del doctor Miguel Ángel Kuch, que nos está acompañando. En tono coloquial hablamos de hacer un cuarto libro que diera continuidad a la serie que iniciamos con los libros dedicados a las frutas, a las hortalizas y a las leguminosas. Pronto se sumó con mucho entusiasmo el licenciado José Renán de León, aquí presente, a quien también tengo el gusto de saludar, en ese entonces director del INCAP, para darnos ese banderazo de salida y proceder a desarrollar esta publicación. Y junto a otros colegas conformamos un equipo de casi una docena de investigadores comprometidos con esta causa. La publicación reúne 8 ensayos elaborados por especialistas nacionales e internacionales que desde sus territorios, saberes y trayectorias nos ofrecen un verdadero mapa cultural y nutricional del maíz. Aquí confluyen temas tan diversos como el sistema milpa del pueblo quiché, las representaciones de las deidades del maíz en el arte epigráfico maya, la realidad del Ixim, la diversidad de razas nativas, la fortificación de variedades como el QPM y las prácticas gastronómicas que han sobrevivido generación tras generación conformando la dieta mesoamericana. Este libro es también una apuesta por la diversidad genética del maíz, por la diversidad de miradas que se entrelazan como granos en una misma mazorca, y por la diversidad de voces que desde las altas cumbres andinas hasta los campos del sur de California han unido a pueblos de rostros, lenguas y colores distintos. Quechuas, mayas, zapotecas, lencas, cheroquis y muchas otras naciones han tejido su historia alrededor de este grano generoso. En cada tortilla, tamal, arepa o cornbread vive la memoria de una América diversa que sin hablar la misma lengua comparte el mismo alimento sagrado. Coordinar esta publicación ha sido en lo personal un privilegio y un profundo acto de aprendizaje. Hay muchas personas a quienes agradecer por este logro institucional, pero quiero sintetizarlo reconociendo el valioso aporte de cada autor y autora del equipo y también el equipo editorial. De quienes imprimieron en esta obra, de quienes promueven su difusión, de quienes nos acompañan hoy presencial o virtualmente y de quienes leerán este libro, ojalá que todos lo adquieran, porque con ello se sigue tejiendo este legado mesoamericano de ciencia y cultura. Esperamos que esta obra no solo alimente el pensamiento académico, sino que también inspire a políticas públicas, nutra las prácticas educativas y sobre todo fortalezca el respeto por nuestras semillas, nuestras agriculturas y nuestra gastronomía. El maíz no es del pasado, el maíz es presente y es también futuro, como ya lo dijo la doctora Montenegro. Muchas gracias y a continuación los dejo con los verdaderos protagonistas del libro. Muchas gracias, licenciada Alfaro. A continuación, iré presentando uno a los autores o protagonistas, como dice la licenciada Alfaro, de los capítulos del libro. Inicio con Michael Carrasco. Él es doctor en filosofía, máster en historia del arte de la Universidad de Texas, Estados Unidos.
profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Estatal de Florida, Estados Unidos. Su investigación se centra en los pueblos indígenas, en particular las culturas de Mesoamérica, así como en los estudios críticos del patrimonio, la imagen digital y la relación entre las tradiciones artísticas indígenas y el sistema artístico global. El capítulo del doctor Carrasco es El maíz en el arte, la mitología y la epigrafía maya. Veremos un video. El doctor Carrasco no se encuentra en el país, por lo tanto, vamos a presentar un video de su capítulo. Adelante. Hello, everyone. My name is Michael Carrasco, and I'm joining you today from Florida State University, where I teach in the Department of Art History and serve as Associate Dean for Research in the College of Fine Arts. It is an honor to be part of this incredible volume and to join such an inspiring group of contributors to talk about a subject that's so important to Mesoamerican studies and to world ecology and agriculture today. My chapter explores the central role of maize not just as a crop, but as a sacred agent, deeply embedded in Mesoamerican cosmology, visual culture, and mythology. For the ancient Maya and Maya today, maize was more than food. It was a model of the world and a material from which humans were made. In this way, maize is both metaphor and medium, ritually, mythologically, and biologically tied to human life. The Maya expressed these ideas through rich visual and glyphic traditions. I examined two major maize deities in the classic and post-classic periods, the foliated maize god and the tosured maize god. These figures are portrayed emerging from skulls, water lilies, and hearths, settings that link them to death, fertility, and rebirth. Through these portrayals, my artists created visual theologies of transformation grounded in the cycles of agriculture and time. These deities were also emulated by kings to perform their duties as rulers, either to legitimate their rulership or to lead and to control agricultural and ecological processes that facilitated cropping, or to enact the cycles, the broader cycles in which life is contextualized. While many scholars have interpreted these scenes through the lens of the Popol Vuh, my chapter also draws attention to Gulf Coast narratives, what some call corn master myths, and to stories from contemporary Maya communities like the Tenec and Chorti. These diverse traditions emphasize child heroes like Tipak and Kumish, who personify maize and bring it into the world by defeating beings from the previous era, which is also a theme found in the Popol Vuh. And these parallels show broad convergences and conceptualizations of maize and of mythology across Mesoamerica that even extend beyond Maya-speaking communities. Such stories highlight regional ecologies and foodways while pointing to broader Mesoamerican patterns of sacred vitality. One of the most profound ideas running through these myths is the homology between maize and the human body, and humans as a living entity. Humans are formed from maize dough. In the Popol Vuh, the hero twins instruct their grandmother to plant 2 ears of corn in the center of her house immediately before descending into Xibalba. They serve to indicate their vital status in the underworld. When the hero twins are burned in the great hearth, their bones are ground like maize and the powder thrown into a river. The lords of Xibalba celebrate, thinking they have defeated the twins. However, the twins have actually tricked them, and they reemerge from the river after 5 days, eventually defeating the lords of the underworld. The maize in their grandmother's house grows and withers in parallel with their adventures in Xibalba. This cycle, mirroring agricultural practice, also informs ideas about the interred corpse in classic period funerary practices.
In imagery, we find these metaphors and even the literal scenes of transformation where in scenes where the entombed bones of the dead transform into trees or emerge in the form of the maize god. These stories and images offer more than a mythological framework. They offer a philosophy of life rooted in the cycles of nature, agriculture, and human existence from birth through life and into death and burial. They remind us that maize is not just a staple, but encompasses larger conceptions of vitality and the cycles of life that animate the world. I'm grateful to the team at INCOP and to my fellow contributors for making this project possible. It is a joy to see such deep interdisciplinary attention paid to maize as a symbol of resilience, nourishment, and memory in Mesoamerica. Thank you so much. Muchas gracias, doctor Michael Carrasco. A continuación, Clara Luz García Gómez. Ella es maya quiché, antropóloga social por la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajadora social con énfasis en gerencia del desarrollo por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, facilitadora de cursos y de licenciatura en trabajo social con énfasis en gerencia del desarrollo. Su capítulo, Sistema Milpa en el pueblo maya quiché. Vamos a ver un video también. La licenciada Clara Luz García se encuentra fuera del país, así es que veamos. Un gusto poderles saludar. Mi nombre es Clara Luz García Gómez. Soy trabajadora social y antropóloga social. He profundizado sobre el tema del maíz, sobre conocimientos y prácticas ancestrales y que eso me ha llevado a aportar el día de hoy en la publicación de uno de los capítulos del libro que estamos presentando sobre el maíz y el legado mesoamericano. Permítanme entonces presentarles y hablarles en resumen sobre el capítulo del sistema Milpa en el pueblo maya quiché. Sabemos que Guatemala sigue siendo un país megadiverso y que a lo largo de la historia se ha domesticado varios alimentos y entre ellos el maíz, el frijol y el ayote, y que estos principalmente integran el sistema Milpa. En este artículo usted podrá profundizar, podrá leer y reflexionar sobre cómo se percibe y se aplica el sistema Milpa en el pueblo maya quiché. Podremos encontrar en este capítulo sobre entonces cómo se asocia la domesticación del maíz con nuestra cultura y también con el libro sagrado Popol Vuh, que tiene una conexión muy estrecha y que nos dan esos aportes para identificar desde cuándo se hace milpa en el pueblo maya quiché. Otro de los elementos que también encontrará en este capítulo es que el sistema milpa está presente en la vida cotidiana del pueblo maya quiché y que sigue estando a pesar de miles y miles de años que se ha domesticado estos alimentos. Podemos encontrar en este capítulo elementos bien importantes que hemos relacionado y hemos asociado al calendario solar, al cholab, como lo conocemos en el pueblo maya quiché, que es el aparente amaqueo del sol. Hemos interconectado entonces que el sistema Milpa tiene una estrecha relación y se basa de este calendario solar. Entonces, por eso detallamos en el capítulo elementos importantes que se rescatan desde las 4 estaciones del año que tienen mucho que ver y que influyen en todo el ciclo de producción de los alimentos, especialmente del maíz, del frijol y del ayote. Entonces, podemos encontrar en el capítulo elementos que relatan desde el equinoccio de primavera, desde el solsticio de verano, desde el equinoccio de otoño, del solsticio de invierno. En esas 4 estaciones detallamos cómo se va dando el ciclo de producción en base a esta influencia del calendario solar y en base al estado en el que el sol se encuentra a lo largo del año. Entonces encontraremos esos elementos importantes
Y termino diciendo que el sistema Milpa entonces es una propuesta de supervivencia, convivencia y de resistencia para los pueblos y que nos dan esos elementos para garantizar la alimentación de la población, pero también la resistencia a los cambios climáticos que estamos enfrentando. Elemento importante también es que todo este bagaje de prácticas y conocimientos puedan irse rescatando, transmitiendo, visibilizándose para que las nuevas generaciones puedan también tener conciencia y práctica de estos elementos importantes, que el relevo generacional juega un papel importante. Entonces tienen en sus manos una riqueza, tienen en sus manos elementos para poder seguir construyendo conocimiento y seguir sensibilizando y seguir visibilizando, y que pueda ser también elementos para profundizar y seguir reflexionando sobre el tema. Pues un saludo cordial desde Quetzaltenango y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Magíster Clara Luz García. Hasta Quetzaltenango. Continuamos con Luis Ángel López Matamba. Él posee postdoctorado en Ciencias Agrícolas y Ambientales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Máster en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario por la Universidad Autónoma de México. Ingeniero en Industria Alimentaria, Tecnología y Procesamiento de Alimentos por la Universidad Zamorano de Honduras. Investigador externo del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas, CIPEC. El capítulo del doctor López es Diversidad de Maíces Nativos. A él sí lo tenemos aquí presente, lo recibimos con un aplauso, doctor. Buenos días a las autoridades, a los colegas, a los invitados especiales, al público y a los amigos que están aquí. El capítulo sobre diversidad de maíces nativos es un capítulo conciso que habla específicamente de las diversidades de formas y tamaños de la mazorca, del maíz y cómo esto se clasifica, y se puede clasificar en 3 categorías. Un grupo racial que agrupa formas similares, colores, razas donde están las características comunes, y estas razas son importantes porque son la clave para entender la adaptación del maíz a diferentes ecosistemas que vienen dados por las culturas que los utilizan en su distribución de México, Guatemala, hacia el Caribe, Suramérica y posteriormente en Norteamérica. Y eso hace que las razas y los grupos raciales estén relacionados a la diversidad de alimentos que se pueden elaborar. Y es importante mencionar que uno de los alimentos más antiguos que está relacionado por características físicas de un grupo racial son las palomitas de maíz, los poporopos. Entonces es un alimento que se come antes de la época precerámica, que se cocinaba con cenizas, y es fácil de entender con este ejemplo la diversidad de formas y usos. También quiero mencionar que gran parte de estos colores también representan o se ligan con espacios culturales, en especial la cosmovisión maya, para determinar los puntos cardinales que ellos consideran que son 5, y esto se puede ver por la diversidad de maíces, en especial si son nativos, y únicamente para Guatemala y México se considera una planta nativa, y para el resto de países de América es una planta introducida. Entonces eso hace que sea especial en Guatemala. Gracias. Muchas gracias, doctor López. A continuación, Miguel Ángel Cuj. Él es doctor en antropología, máster en antropología por la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala, guatemalteco con raíces indígenas, investigador en temas alimentarios y culturales en las comunidades mayas de Guatemala, reconocido con los premios Investigación Peter Kong Min,
2024 y Velasco a la excelencia académica en 2021. Su capítulo, Las realidades del Ixchim. El Ixchim es el maíz. Así es que veremos un video de Miguel Ángel Cuj a continuación. Buen día, mi nombre es Miguel Puj, soy parte del grupo editor de este libro y parte también de los autores de este libro. Agradezco mucho primero al liderazgo del director saliente que tuvo esta magnífica idea de apoyarnos junto con el entusiasmo de la licenciada Norma Alfaro y también pues darle la bienvenida a la nueva directora del INCA. Creo que este tipo de actividades es una plataforma para demostrar el potencial de generación de conocimiento del Instituto de Construcción de Centroamérica y Panamá a través del utilizar pues, y usar multidisciplinarios enfoques de diferentes investigadores para poder entender el maíz. Mi capítulo esencialmente se enfoca en más allá de la milpa, el sistema Ixchim, que es maíz. Pues tradicionalmente el sistema MIPA se ha enfocado a través de la arqueología y la agricultura de entender los procesos que van de enero a diciembre en su cultivo, producción y almacenamiento como un sistema agrícola, ¿verdad? Y como la base de la alimentación población indígena en Guatemala, El Salvador y Honduras y el sur de México. Sin embargo, si miramos el sistema MIPA como un sistema agrícola y no expandimos este entendimiento, podemos perder cómo se generan los conocimientos en la población indígena que cultiva el maíz, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver cómo se entiende la tierra a través del ente indígena, que es la población que he trabajado por los últimos 7 años, específicamente en el occidente, mujeres quichés de Guatemala. Y, por ejemplo, cómo limpian la tierra, cómo cuidan la tierra, cómo preparan la tierra, no solo para el cultivo de la maíz, sino que también de frijol y calabazas que cultivan juntamente con el maíz. Entender la tierra más allá de un usufructo, un recurso para sacar provecho a través del ente indígena y cómo se respeta, creo que puede hacer una contribución para entender el conocimiento alimentario bajo el recurso de la tierra. Además, pues podemos ver que la población indígena usa todos los recursos disponibles locales para generar herramientas locales para hacer el cultivo y preparación de la tierra, ¿verdad? Usan recursos locales para utilizarlos, limpiar y quebrar el maíz, así como también para almacenar el maíz, ¿verdad? En ese almacenamiento, yo pude constatar que hay infraestructura alimentaria a base de barro, por ejemplo, aljibes y algunas construcciones de cuartos específicos que son utilizadas en específicas localizaciones desde la casa para poder almacenar el maíz de forma adecuada y con una humedad relativamente buena para almacenarlos de mayor proyección, ¿verdad? Todo este sistema es un ecosistema de conocimientos generado que no necesariamente es agrícola. Por ejemplo, también la cal que es generada en la comunidad, pues se usa no solo para la nixtamalización, sino que también para limpiar la milpa y para que no suban insectos, por ejemplo, las hormigas, y se coman los cultivos, ¿verdad? Para poder también marcar qué parte de la milpa es de cada persona, ¿verdad? Y poder así, de una forma, alcalinizar la tierra y no permitir que otros insectos se puedan entrar a comer la milpa, ¿verdad? No solo en el cultivo per se, pero también en las zonas de almacenamiento. Además, todo el conocimiento a través del idioma que ha sido transmitido a través de tradición oral para las nuevas generaciones. Por ejemplo, no es lo mismo cultivar en un día canil, que es un día dentro del calendario maya, que es el día de la semilla, que otro día, ¿verdad? Entonces, todo este sistema de conocimientos, si solo lo inmiscuimos en la ventana agrícola, perdemos todo este conocimiento, ¿verdad? Por eso esta teoría de poder entender el maíz más allá de la milpa como un sistema integrado de conocimiento para generar nuevas ideas de cómo entender la alimentación, no solo en la población indígena, pero centroamericana. Por ejemplo, la tortilla se dice lej en quiché, los tamalitos de maíz se dicen sups, o el atol de masa se dice hoch.
Entonces, entender cómo se codifica esta alimentación, porque las personas no comen maíz, comen tamalitos de maíz, tortillas y pollo, ¿verdad? Que es el atol de maíz, ¿verdad? Entenderlo como un sistema de conocimiento integrado, como una forma epistemológica de entender las ideas indígenas, ¿verdad? Y todo esto, pues, con esta iniciativa del INCA, a base de este libro y todos los autores que tuvimos, no solo internacionales, sino que locales, puede ser una forma muy loable del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá hacia la población centroamericana, caribeña y latinoamericana. ¿Por qué? Pues no solo tenemos población indígena maya en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, también tenemos población lenca o garí en Panamá. Utilizan el maíz de diferentes formas. También tenemos población indígenas en Nicaragua que utilizan el maíz. Entender el maíz a través de la lente alimentaria como un objeto que puede generar conocimiento sería una contribución muy loable a la historia enriquecedora del Instituto de Nutrición Centroamérica de Panamá y sus investigaciones. Los dejo con esta contribución y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Cook. Un saludo aquí a su papá presente. A continuación, Jessica María Dardón Arias. Ella es magíster en Gestión y Dirección de Empresas por la Universidad de Chile, licenciada en Nutrición por la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Posee experiencia en salud pública gestionando y coordinando proyectos de nutrición dirigidos a la niñez guatemalteca. Su capítulo, Fortificación del maíz. Le damos la bienvenida. Jessica Dardón, por favor. Hola, muy buenos días. Empiezo por agradecer la oportunidad que me dieron de estar acá, de poder plantear un poquito de lo que en algún momento me inspiró a hacer esto. Realmente, como alguien lo mencionó, lleva alma. Y es un alma que fui creando y fui generando de inspiración de alguien que era experto, del doctor Ricardo Bressani. Él fue el que empezó a poner en mí esa semillita de ir abordando el tema, de ver su punto de vista y por qué él dedicó tanto tiempo de su vida a investigación del maíz. Él, instituciones, personas, estudiantes, maestros, han visto que el maíz puede ser un factor de cambio, un vehículo de cambio para tantas personas que, como hemos oído y hemos visto, la base de la alimentación es el maíz. Entonces, ¿cómo poder llegar a estas personas, impactar sus vidas, que tienen el maíz disponible, que es su fuente de alimentación, pero que sabemos que tiene la deficiencia de no tener aminoácidos completos? Entonces, el basar la alimentación en el maíz, sabían que no era un alimento completo. Entonces, ¿cómo llegar a complementar esto? ¿Cómo poder aportarle a estas personas un poquito más y hacer un impacto en su vida? Y así durante años se han hecho diversos estudios, diversas investigaciones, siempre pensando en cómo mejorarlo, cómo aportar. Si es un alimento tan básico y las personas lo consumen, ¿cómo hacer que este alimento sea rico para ellos? Y así desde hace mucho tiempo, todos los estudios se han dedicado al desarrollo de un maíz fortificado, un maíz que pueda ser complemento en la vida de estas personas y que les aporte una mejor alimentación en su vida diaria. El capítulo habla de todos estos estudios, de muchas recopilaciones de información y todo basado en que este alimento se puede fortificar, se puede mejorar y puede ser parte de la dieta de las personas. Esto nos lleva a resultados tanto en animales como en seres humanos, en donde se demuestra que las personas, los estudios en animales que consumen maíz fortificado, tienen un mejor crecimiento, tienen una mejor ganancia de peso. Y tengo tan presente y les hablo de esta inspiración porque llegó el momento que tenía que hacer mi trabajo de tesis en la universidad. Inmediatamente pensé en el doctor Bressani y dije, ¿cómo un señor tan ocupado, cómo un señor con tanta trayectoria va a querer asesorar a una estudiante más? Y cuando llegué a la Universidad del Valle me topé con la sorpresa y la sonrisa de él y me dijo, ok, esto es lo que quiero que hagamos y esto es lo que quiero una vez más dejar
plasmado, dejar la evidencia, dejar por escrito que el maíz fortificado sí causa impacto en ganancia, en peso. En este caso fue un estudio experimental en ratas que nos apoyó el bioterio que está en el INCAP. Y estuvimos alimentando a estos animalitos con este maíz QPM y otro complementando su alimentación, y los resultados al final fueron que evidentemente había una ganancia de peso, crecimiento, y un hallazgo como bien importante que nunca lo pensé, es que empezamos desde las mamás, ¿verdad? Las mamás, cómo ellas consumían la dieta, alimentaban a sus crías, y las crías de las mamás que fueron alimentadas con maíz fortificado tenían mayor ganancia semana a semana que el grupo control. Entonces, realmente, eso es lo que les plasmo en este capítulo, es una recopilación de información. Y como mencionábamos, el maíz es el pasado, es el presente y va a ser el futuro. Entonces, ¿cómo algo tan básico puede causar un impacto y un cambio en generaciones de nuestros niños, que es la base de su alimentación? Entonces, eso trata mi capítulo. Muchísimas gracias por la oportunidad y por permitirme plantear esto con todo el alma en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Dardón. A continuación, Erika Anel Sagastume García. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Forma parte del equipo del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala, Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos. Actualmente participa en investigaciones sobre gastronomía tradicional guatemalteca. Su capítulo, El maíz, una mirada hacia la cultura ancestral, tradicional y gastronómica. La escuchamos. Muy buenos días a todos, directivos, invitados, asistentes, colegas, autores también de este libro. Para mí en realidad es un honor haber participado como autora de 2 capítulos de este libro. Como bien mencionaban, pues actualmente yo me dedico a hacer investigación puramente de gastronomía tradicional guatemalteca, con un enfoque histórico, antropológico y cultural. Y en realidad ese es el enfoque que se le da a este capítulo, que lleva por título El maíz, una mirada hacia la cultura ancestral, tradicional y gastronómica. El maíz, hoy por hoy, pues no lo podemos ver solamente como un alimento. En realidad, pues es historia, es cultura, es memoria de nuestros pueblos originarios, de aquellos pueblos que integraron la región mesoamericana y que ahora pues se encuentran ubicados en distintos países de Centroamérica. El maíz en realidad pues es mucho más que una planta cultivada, es la base de la cosmovisión ancestral. El Popol Vuh pues dicta, ¿verdad?, que somos seres hechos a base de maíz. Y es así en realidad de profundo el significado de esta semilla para nuestros pueblos. En realidad, pues en conclusión, somos gente de maíz para nuestra cosmovisión maya y como una identidad cultural. Durante siglos, pues las manos de nuestros antepasados han sembrado, han cosechado y han transformado el maíz con sabiduría. Y si nos enfocamos en la cocina o en la culinaria, pues también con amor. En cada tortilla palmeada con paciencia, en cada tamal envuelto, porque hay diversidad de tamales derivados del maíz, en cada atol servido con calidez, vive una tradición que se niega a morir. A través del maíz, la cocina se convierte en ritual y la comida es un acto de identidad. Nuestra gastronomía, hablando pues per se de la gastronomía guatemalteca, es rica, es diversa y profundamente enraizada en lo ancestral. Nos habla de técnicas que han perdurado por generaciones, y aquí me refiero a la nixtamalización, que es una práctica que se ha realizado desde tiempos inmemorables
A diferencia de lo que hoy en día se hace, que es tratar el maíz con cal, antiguamente pues se hacía con ceniza. Y ese proceso de nixtamalización lo que hace es mejorar el valor nutricional de la semilla y también pues mejorar el sabor. Esta práctica ha sido desarrollada, como bien les mencionaba, desde muchísimo antes de que existieran los laboratorios modernos y en realidad demuestra pues ese conocimiento profundo de nuestros pueblos originarios. Como una reflexión, pues me gustaría dejarlos con la siguiente frase. El maíz debe seguir siendo ese corazón en nuestra mesa, la inspiración para nuestras cocinas y un puente entre lo pasado, lo presente y lo futuro, como bien lo han venido diciendo anteriormente. También pues comentarles que aparte de este capítulo, pueden encontrar en el libro un capítulo más que se titula El maíz como elemento o como fuente de inspiración en diversas recetas culinarias. Compila recetas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, para que ustedes pues puedan ver ahí que en realidad el maíz es un ingrediente que compartimos todos aquellos países que en algún momento integraron la región mesoamericana. Agradecer a la licenciada Norma Alfaro por la oportunidad y espero que disfruten de la lectura de este libro. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sagastume. Indiscutiblemente disfrutaremos la lectura de este libro visto desde tantas aristas. A continuación, el doctor Luis Ángel López Matamba, a quien ya presentamos anteriormente, con su capítulo El maíz y la dieta mesoamericana, una sinergia cultural y nutricional. Por favor. Buenos días. Este capítulo sobre el maíz y la dieta mesoamericana tiene la perspectiva y experiencia de dos personas. María Fernanda Crocker Lobos, que está aquí, que es nutricionista y tiene un doctorado con especialidad en salud pública. Y mi experiencia desde el punto de vista de tecnología de alimentos y agroindustria para crear desarrollo. Aquí se menciona que el maíz es el núcleo de la dieta mesoamericana, que sus diferentes formas de consumo, que son más de 5,000, permiten que se coman más de 567 plantas comestibles en Guatemala, más los hongos, más los animales, y un ejemplo de animal es el chopepe. Entonces, tiene un valor gastronómico, cultural y también de filiación cultural que se utilizaba para dar ofrendas de rituales. Ahora, como un núcleo para las formas de consumo, aquí hay que mencionar que tiene un aporte amplio de nutrientes, principalmente aminoácidos que construyen proteína y son aminoácidos esenciales. Y eso permite que se haya formado la dieta mesoamericana al complementarlo con otros alimentos que complementan los aminoácidos para aumentar la proteína de alta calidad y que esto sea clave para la alimentación humana. Al mismo tiempo, hay un proceso gastronómico o tecnológico o cultural que es la nixtamalización, que hay variaciones. Y estas variaciones pueden ser con cal, con ceniza o cal con ceniza. Y esto se debe por la diversidad de gastronomía. Y esto permite que el maíz aumente su valor nutricional. Y esto puede evitar enfermedades como la pelagra. Esto es clave porque aumentar su valor cultural en la alimentación humana de un alimento que ya es nutritivo y complementarlo con plantas que aportan diferentes vitaminas, nutrientes, permite conservar una cultura y que haya sinergia de nutrientes y además sinergia en sistemas agroalimentarios como la milpa. Como ya todos conocemos, el frijol fija nitrógeno para el maíz, para la calabaza, y la calabaza tiene un compuesto químico que se llama cucurbitacina,
que repele ciertos insectos que afectan de forma negativa a las plantas que se cultivan. Entonces, la dieta mesoamericana, con punto de vista cultural y tecnológico, desde la nixtamalización, permiten conservar cultura y también es una fuente de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los autores su presentación. Realmente nos inspira a llegar a la mesa de allá al fondo, ir a revisar el libro. Ya dimos una caminata, un recorrido por cada uno de los capítulos del libro y realmente es inspirador y creo que podemos pasar al final a la mesa a conocerlo en físico y adquirirlo en todo caso. Agradecemos, les decía, a ellos y se les hará un reconocimiento con la entrega de un ejemplar del libro a cada uno y posteriormente se hará una toma de la foto oficial. Vamos a preguntar a los señores de vicepresidencia si hay espacio para alguna pregunta o si hay alguna indicación adicional, ¿no? Queremos preguntarle a la audiencia si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer respecto a algún capítulo del libro. Pueden hacerlo, levantan su mano. ¿No? En la plataforma, el doctor Delgado. Por favor, doctor, qué gusto saludarlo. El esfuerzo que comenzó con José Renán, que está acompañándonos, y que el INCAP ha continuado es tremendamente valioso. La importancia que tiene el maíz, efectivamente se dice, es más que el grano, es más incluso que el alimento o el nutriente que ese maíz tiene. Es parte de una cultura mesoamericana que se extendió al mundo, pero se extendió no solo como grano, se extendió con una tecnología que comenzó a desarrollarse en Mesoamérica y que cuando no se traslada completa, solo se traslada el grano, ocurren cosas como lo que se mencionó, el problema de la falta de niacina, la pelagra y todo eso que afectó al mundo completo cuando se desconoce que el grano no es solo el grano es una fuente de conocimiento de una población que vivió por muchos años de eso y lo hizo muy bien. Felicitaciones al INCAP, como siempre, a los autores y el deseo de que iniciativas como esta se continúen en el INCAP. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernán Delgado, exdirector del INCAP, y un saludo a nuestro exdirector también, José Renán de León, presentes aquí ambos exdirectores. ¿Algún otro comentario que deseen hacer? Por allá. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Artemis Torres Valenzuela. Soy historiadora. Pertenezco también a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta ocasión, pues creo que incorporar un libro a la cultura bibliográfica del país, sin duda alguna, es un motivo de alegría y un motivo de satisfacción. Escribir un libro en una particularidad guatemalteca como la nuestra no solo es un reto, sino que también es un desafío. Me alegra escuchar que en este legado cultural, que es de los mejores legados que se dejan las culturas y a las nuevas generaciones de un país, estamos viendo que se han concentrado profesionales de distintas ramas del saber, profesionales de distintas universidades, profesionales con distintos grados académicos que unen también una tradición cultural interinstitucional, académica y educativa. Pensar en el maíz desde esas múltiples miradas, lo que hacen es enriquecernos como cultura y buscar nuestras raíces profundas, lo que significa también nuestra propia identidad mesoamericana. Vemos que hay antropólogos sociales, vemos que están las miradas
de aquellos compañeros, el doctor ahí presente, agrónomos con una visión de sociedad distinta y de país distinto, con actividades como esta, que tiene además un plus adicional y que quiero felicitar al INCAP y a SICA por abrir un libro más en este gran marco cultural como lo es el Palacio Nacional. Se abren sus puertas para poder recibir cultura, para poder heredar cultura, para poder debatir, conocer y acrecentar nuestra sabiduría. Recordaba unas clases cuando recibí aquellos cursos de historia de Guatemala e historia de Mesoamérica, cuando nuestros profesores nos decían que hay 3 cultivos en el mundo que deben estudiarse con sus propios contextos sociohistóricos, fundamentalmente históricos: el maíz en Mesoamérica, el trigo en Europa y el arroz en Asia. Fíjense qué profundidad es hacer historia y es acrecentar la cultura desde un cultivo que lo llevamos inmerso no solo en nuestra propia condición biológica, sino más allá, porque es un cultivo que en este libro se ha recreado y se ha retomado científicamente desde los parámetros de la cultura. No me queda más que congratularme, que decir qué bien por este esfuerzo. Eso es una de las muestras de lo que Guatemala necesita. Este diálogo y esta opción que, como lo dije al principio, que une miradas, que trata de buscar la unidad y no la discrepancia en un libro tan importante como el que hoy tenemos a bien recibir. Muchas gracias por esta oportunidad. Felicitaciones al INCAP, felicitaciones al SICA, felicitaciones a los autores y a quienes dieron la idea original. Que viva Guatemala, que viva el maíz, que se vivan los pueblos originarios dentro de las culturas del mundo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y que viva el maíz. ¿Algún otro comentario en la plataforma virtual? Analicet, nos dices, por favor, si hay alguien que quiere expresarse. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿alguien? Por ahí llevan el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Evelyn Roquel de la Fundación Luis Bonán. Gracias por la invitación. Vengo representando a la Fundación y la verdad es que nuestras sinceras felicitaciones para todos los actores de este libro. Nuestro país tiene una población del 50% de pueblos mayas, de pueblos originarios. Esto es nuestra identidad. Esto es símbolo de la resistencia de nuestros pueblos. Este es un paso a la ciencia y me parece un material que se puede promover a través de una estrategia o propuesta académica de Estado y que puede escalar muchísimo a todos los sectores educativos del sistema público, privado, semiprivado, y de cómo nuestros niños y cómo nuestros jóvenes se podrían apropiar de este libro que sin duda va a enriquecer esas habilidades y de pensamiento crítico y de identidad de los pueblos y de todas las poblaciones. Así que nuestras felicitaciones para todos los actores y esperamos que esto pueda llegar a muchos jóvenes y muchos niños más. Muchas gracias. Pasamos al momento de la entrega del libro. Voy a llamar aquí al frente, por favor, a los autores quienes se encuentran presentes. Magíster Jessica Ardón, licenciada Erika Daniel Sagastume, doctora Fernanda Crocker, doctor Luis Ángel López Matamba, a don Efraín Cuj, por favor, en representación del doctor Miguel Cuj. Muy bien. Ahora llamo, por favor, a la licenciada Norma Alfaro, en representación de la directora Altagracia Fulcar, del INCAP,
a la doctora Gabriela Montenegro, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología de la CENACIT. Muy apreciada por nosotros. Por favor, nos traen los reconocimientos, los libros. Si me pueden proporcionar un micrófono de mano, se los agradecería para que permítanos un momentito, licenciada Alfaro. Bueno, vamos a tener el honor de entregarle a cada uno de los autores un libro físico, aunque ya pues ellos han interiorizado mucho todo todo este saber que está aquí, porque en algún momento compartimos todos los capítulos, ¿verdad? Hasta ahora estamos haciendo esta entrega debido a que estábamos esperando la oportunidad de estar acá con todos ustedes y hacer pues este lanzamiento para todos nosotros, para el INCAP, y ahora también acompañados de la señora secretaria de la CENACIT. Es un honor entregar este libro a cada uno de ellos. Ya hacemos la aclaración que al doctor Cook se los vamos a entregar a su papá. Y también al doctor Carrasco le hemos enviado sus ejemplares hasta su domicilio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esta contribución y nos vemos en el próximo. Luis Ángel López Matamba, por favor, ahí ya se le entregaron. Doctor Miguel Ángel Cuj, Magíster Jessica Ardón, licenciada Erika Anel Sagastume y doctora Fernanda Crocker. Un momentito, vamos a, antes de una fotografía última, a los señores fotógrafos vamos a tener más fotografías. Vamos a invitar a la licenciada Andrea Sandoval, por favor. Al inicio comentamos la importancia del editorial, de que un libro sea bonito, que sea agradable, que llegue a nuestras manos y nos llame la atención verlo con una portada bonita, digamos, que hay aquí adentro y veamos, hay un contenido interesante, ilustrado con fotografías bonitas, distribuida la información de manera agradable, legible, y eso lo hace una persona que se llama diseñadora gráfica. En este caso, la licenciada Andrea Sandoval es quien diagramó este libro, así es que también se le hará entrega de su ejemplar. Lo tenemos aquí. Muy bien. En nombre de la licenciada Norma Alfaro te lo di, pero es importante reconocer el trabajo también del diseñador gráfico que diagrama y que nos hace una publicación agradable. Antes de cerrar el espacio de fotos, también llamo a la licenciada Millares de Vicepresidencia, por favor, para tomarse la foto oficial. Muchas gracias, licenciada.
Muchas gracias a todos. Pueden pasar, por favor. Y con este reconocimiento damos por finalizada esta presentación del libro y los vamos a invitar a que pasemos a tomar algo, a un refrigerio. Hay tamalitos, me decían, o chuchitos, que es un producto del maíz. Así es que para estar en concordancia con lo que estamos presentando y hablando del maíz, pueden pasar, por favor, y nos tomamos algo y compartimos. Pueden pasar a la mesa a conocer el libro, se tiene ahí en exhibición, y quien desea adquirirlo también puede hacerlo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. A quienes se conectaron a través de la plataforma virtual, un saludo y un agradecimiento. Hasta una próxima oportunidad. La grabación de esta presentación la encontrarán en el canal de YouTube del INCAP. El canal de YouTube se llama Incapense. Ahí vamos a alojar esta presentación en caso que deseen verla nuevamente. Feliz día. Un abrazo.